Bienvenidos todos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 1. Esta es la sesión 163, la parte número 5. Esta será la última parte del capítulo 1. Así que para recapitular un poquito lo que se había visto, estas son las dos últimas diapositivas que se tenía, lo voy a leer, que hacía una comparación de lo que se estaba hablando con el uso de Éxodo 19:6, y especialmente con el versículo número 6 de Apocalipsis 1, donde sugiere que la iglesia está compuesta de sacerdotes, reyes, sirviendo en los últimos tiempos del templo. En el Pentecostés, el Espíritu Santo trajo a la tierra una manifestación inicial del templo eterno celestial. Esto es importante, porque muchas veces creemos que nada más el Pentecostés vino y el Espíritu del derramamiento y se acabó. Pero aquí es una manifestación inicial del templo eterno celestial, aquí. ¿Ok? Entonces, esa es esto va iniciando, ¿no? Va iniciando, y es por eso que cuando que Jesucristo, en su muerte, resurrección y en el derramamiento del Espíritu Santo, inician todas este tipo de cuestiones. Y ya inició. Esto se entiende mejor lo que los teólogos le llaman el ya, pero todavía no. Estos son los dos, como si fueran dos paralelos, en el cual lo que estamos viviendo nosotros en la tierra y también en el reino celestial, de que van paralelos cada vez caminando a medida que va caminando el tiempo, se van juntando, como si estas dos líneas se van a pegar, y va a ser cuando se junten en la culminación del reino, pero ya empezó. Por eso que Pablo dice que estamos sentados nosotros en lugares celestiales, que ya hemos sido salvos, que nuestro juicio ya pasó y todo lo demás, ¿no? Eso es importante entenderlo. Tendremos un juicio físico, pero va a ser confirmatorio, porque ya el juicio ya pasó, porque ya Cristo murió en la cruz. Todo está centrado en la obra de Jesucristo. En otras palabras, todo es evangelio aquí. El templo está realmente presente en la tierra ahora, pero no en su forma celestial, porque todavía no llegamos a la culminación del reino. Los puntos significativos son que el templo es presente y que los sacerdotes sirviendo ya no es el Israel físico, pero a hombres y mujeres de toda nación pertenecientes a Cristo, nuestro gran sacerdote y rey. Vean el cambio. Es un cambio importante porque anteriormente todo lo que veía el Antiguo Testamento está enfocado al pueblo de Israel. Y ahora, como hemos visto en las sesiones pasadas, cómo vemos que ese cumplimiento o eso que se le decía a Israel, al pueblo de Israel, es cumplido en la iglesia. Entonces ya no es el Israel, sino ya es la iglesia. Esto es también algo muy distintivo con la cuestión de la doctrina, de la doctrina ese fue el eh, dispensacional, perdón, de la doctrina dispensacional, porque los dispensacionales, y repito, ellos consideran que son dos grupos, uno el Israel y el otro la iglesia. Y es por eso que después viene todo ese tipo de distorsiones, de que el rapto se lleva a la iglesia, se queda a Israel. Entonces hay trato diferente, ¿no? Entonces ese es un total aberración. No se está viendo y no está eso aquí en la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, vamos a entrar al material de esta sesión. El trasfondo general a esta visión, ¿ok? Lo que estamos viendo se va a encontrar en Daniel 13 al 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, también lo tenemos en Daniel de 10, del 5 al 6,
donde dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y aquel que tenía semejanza de hombre, observen que el mismo Daniel, si yo leo Daniel así aislado, me voy a empezar a imaginar otras cosas, ojos como de antorchas de fuego, y pudiera yo tener en una mente mística así mágica, empezar a interpretar a otro tipo de ser, pero está hablando de Cristo, ¿ok? Este está hablando totalmente de Cristo y vemos, y aquel que tenía semejanza de hombre, y vemos al Hijo del Hombre, y entonces esto del hombre apunta a Cristo, es otro nombre que se refiere a Cristo. Dice, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Vean aquí Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero ese va a ser el trasfondo. Estos son, dice aquí, los únicos textos donde aparece el Hijo del Hombre como tal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes colocaban las lámparas y los candeleros. Cristo es nuestro eterno sacerdote celestial, que de la misma manera va a cuidar los candeleros o cuida los candeleros, candeleros y por motivación y también ya sea por motivación o reprochándolos, ¿ok? Cuando habla los ojos de Cristo, son como llamas de fuego, porque ya vemos que apuntaba a Cristo. Esa es una frase que se refiere ahora al rol de juez, ¿ok? Porque estamos apuntando y vemos que todo esto va a tener un marco de tipo legal, porque va a terminar en un juicio, ¿ok? Los pies de Cristo como bronce bruñido, refinado en un horno, también aquí es el llamado a la iglesia hacia tener esa pureza que vamos a estar viendo después en las otras cartas. En Daniel 7, 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Volvemos otra vez, este tipo de profecías, si yo lo estoy leyendo sin interpretarlo cristocéntricamente, no lo voy a interpretar correcto. El marco de Dios como el anciano de Dios es la referencia a lo que los quedaron los cabellos y cabeza del Hijo del Hombre. Esto hace una comparación muy cercana a Cristo con Dios Padre, ¿ok? Estamos viendo esta comparación que está hablando Daniel apuntando a Cristo y también se va a ver que esto aplicaba a Dios. La realidad de la divinidad de Cristo es un tema consistente en el Apocalipsis. Ok, estas comparaciones también son versículos que cuando uno ve y estudia la Trinidad, porque recordemos que la Trinidad no aparece en la Biblia, sino que es una inferencia teológica, como aquí, que cosas que Cristo está diciendo y él aceptando y además extendiendo todavía, solamente se utilizan a Dios Padre en el Antiguo Testamento. Y ahora él las tiene. Entonces es ahí donde se va viendo, se infiere, es el mismo. ¿Ok? Tiene la misma. ¿Ok? Apocalipsis no es que el Padre y el Hijo es exactamente lo mismo, pero tienen siendo divino Cristo. Apocalipsis 1 del 15 al 16 dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en sus diestras 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este pasaje de Apocalipsis 1, 15 al 16 viene semejante en Ezequiel, ¿ok? En el profeta Ezequiel
Y esto refuerza la imagen de la voz del Hijo del Hombre y su voz como estruendo de muchas aguas. En Ezequiel 1:24 dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Vean que el texto, también del profeta Ezequiel, apunta a Cristo y ahorita esto se está cumpliendo en la revelación y en lo que está escribiendo Juan. ¿Ok? Esto es esencial e importante. Cómo el Antiguo Testamento, el Apocalipsis está referenciando al Antiguo Testamento para entender y interpretar correctamente esas profecías que tienen cumplimiento ahora. Ezequiel 43:2 también dice, y aquí la gloria del Dios de Israel, que viene del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esto mismo viene apuntando a Cristo. Cristo tiene en sus manos, en Apocalipsis, en el 20, las 7 estrellas, y estas están identificadas en el 20. El misterio, y vean otra vez la palabra, ahorita va a iniciar la palabra misterio, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En Apocalipsis está dando aquí porque hay simbolismo, recordemos que tiene mucho simbolismo, pero aquí, por ejemplo, es directo la interpretación porque la está dando la misma Biblia. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y de hecho, cuando leamos en el capítulo 12 y 3, se le escribe al ángel. Entonces, una cuestión es que las iglesias están en la tierra y se le escribe al ángel que está en los cielos. Entonces, vamos a ver por qué pasa eso. No es que les manda una carta directamente ahí. Es una representación que tienen las iglesias con con el reino celestial. Por eso se utiliza eso. Entonces, son las 7 estrellas, los ángeles, las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto muestra la autoridad de Cristo. ¿Ok? Que se extiende a través del tanto el reino celestial como el terrenal. Recordemos que hay 2, el yal, pero todavía no. Hay cosas que están en el cielo y hay cosas en la tierra y, repito, se juntarán en la culminación del reino de Dios, del reino. Apocalipsis 2:16 también, más adelante, si nada más vemos cómo esto va a tener la misma idea. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Si yo nuevamente, al igual que estaba comentando, leo aisladamente Daniel con todas estas, me voy a imaginar otro tipo de personajes y de seres. Aquí vemos viendo cómo dice que de su boca sale una espada aguda. ¿Ok? Y esto también va a venir simbólicamente. Dice, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Vean que esto es un trasfondo de tipo legal, de juez de juicio. La idea de la espada aguda que sale de la boca de Cristo tiene su raíz en Isaías 11:4. Volvemos nuevamente a cómo conecta estos profetas, Juan, con los otros profetas. Y vean que han sido profetas importantes, Daniel, Ezequiel y ahora Isaías. Dice Isaías, puse un poquito más largo, un poquito más atrás para tener contexto. Versículo 1 dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Este es Cristo, ¿no? Está apuntando y profetizándose a Cristo, porque vemos si la descendencia del tronco de Isaí, ahí viene Jesucristo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová
No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá ahí viene, y herirá la tierra con la vara de su boca. Vean ahora la posición y papel de juez. Herirá la tierra con la vara de su boca. Los va a enjuiciar. Y con él, dice, espíritu de sus labios matará al impío. Esto solamente Cristo. ¿Ok? Pero ya teniendo este entendimiento y bases un poquito más amplias, podemos rápidamente ver que no está hablando de cualquier persona, sino Cristo, porque el que va a enjuiciar, ahí cuando dice, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, ese es el juicio, y será la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad, de su cintura. ¿Ok? Bueno, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Muy bien. Esto habla proféticamente de Cristo en su papel como juez. ¿Ok? Todo esto es juez y como juez va apuntando al juicio, a lo que al final de cuentas, como él es el Rey de Reyes, iba a ser el juez que va a venir y él va a pues ahora sí, enjuiciar a todos y como comentábamos y decía aquí Isaías, y dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ok, va a haber un juicio condenatorio a muerte eterna y otros a vida eterna. Dice, la esfera de su juicio no está restringido nada más a esperar a aquella eternidad, sino que también está ahorita involucra a toda la historia humana. Se tiene en todo. Eso es parte de toda esta cuestión de su juicio. Juan responde después en Apocalipsis del 1:17 al 18 a su visión celestial. Y cuando lo ve, él responde diciendo en el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Ok? Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que está viendo aquí es a Cristo. Yo soy el primero y el último, y el que le está hablando es Cristo. ¿Ok? No es Dios Padre. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo muere en la cruz. Y vamos para especificar, Dios no puede morir, pero la parte humana muere. ¿Ok? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vamos a escuchar tantito esos versículos. Y la experiencia de Juan es la misma. Volvemos nuevamente a entrar al Antiguo Testamento. Este tipo, lo que le sucede es algo igual a lo que le pasó a Daniel en el 8:15 al 19, y dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, este es Cristo, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Ok? Entonces, Daniel, esta profecía, ahora se va a estar cumpliendo todo esto en Cristo en el juicio final. En Daniel también 10 del 7 al 12 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras
caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Ambas visiones son semejantes, ¿ok? La de Juan y la de Daniel. Después de esto, es fortalecido por un ser celestial y recibe más revelación, la cual es la visión de Cristo que él ha recibido. La interpretación revela que Cristo, el cual está hablándole a Juan, ha resucitado de los muertos y vive para siempre. Este patrón une a Juan muy cerca con Daniel de esa misma manera. En Apocalipsis del 1 al 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Esto es lo que está ahora diciendo Juan. Y esto pasa también, lo sucede a Ezequiel, a Moisés, a Isaías y a Jeremías. Es por eso que Juan es identificado en su llamado y experiencia con los profetas del Antiguo Testamento. Así que las visiones que él recibe, Juan, fíjense bien aquí importante, por eso lo puse en azul, deben ser interpretadas a la luz de la revelación del Antiguo Testamento y sus profecías, y no a una revelación totalmente aislada, fuera de contexto, con interpretaciones dispensacionales que no están metidas en esto. Entonces, si yo empiezo a interpretar las cosas a una manera lineal, voy a acabar y sin considerar todas estas profecías del Antiguo Testamento, no las voy a poder interpretar correctamente y terminaré erróneamente entendiendo las cosas. En su descripción, por ejemplo, en Apocalipsis del 1, 17 al 18, que dice, yo soy el primero y el último, ¿ok? Donde dice, no tenemos, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte del Hades. Ahí Juan utiliza las mismas palabras que Dios se atribuye a él mismo. Y eso lo vemos en Isaías 41 al 4, 41:4, que dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vean el concepto y la divinidad de Cristo utilizando exactamente lo que solamente se le utilizaba a Dios Padre en el Antiguo Testamento. La frase se refiere a la total soberanía de Dios sobre la tierra humana. El uso de esta frase por Cristo, ahora un Cristo exaltado o por el Cristo exaltado, quita cualquier duda de su divinidad, ¿ok? Porque solamente Dios tiene esas características. Cristo es divino de la misma manera que Dios el Padre es divino, ¿ok? Es trinitario esta situación. Así recordemos que la Trinidad es de que Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo son tres personas diferentes con la misma sustancia, el mismo poder en todo. ¿Okay? Eso es la cuestión de la Trinidad. No es que Dios el Padre sea ese espíritu y que después hizo carne, no. Sin ni que el error que mucha gente trata de explicar como si fuera agua en sus diferentes estados, gaseoso, líquido y sólido, no aplica porque sigue siendo el mismo agua. Aquí son diferentes. ¿Okay? Y ese es un ejemplo equivocado, la cuestión de la semejante con los estados del agua. Cristo aún se identifica aún más como el que ha muerto y vive para siempre. En Deuteronomio 32:4, vemos que esto aplicaba a Dios, al Padre, y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, y hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano.
porque yo alzaré a los cielos mis manos y diré, vivo yo para siempre. Esto lo está viendo Jesucristo y vive para siempre. El único que esto aplicaba era a Dios Padre y ahora lo está utilizando y el que le está diciendo Cristo a Juan. Y ven cómo, antes que se me pase, ven cómo en este primer capítulo, cómo está Cristo ahí infundiendo, ahorita lo vamos a comentar, seguridad, porque Él está reinando no solamente celestialmente, sino también toda la historia humana. Que Cristo tenga las llaves de la muerte y del Hades demuestra su autoridad sobre la muerte, ¿ok? Una vez que Él venció a la muerte, ya no lo detiene más. Por eso, si Él ya la muerte no lo pudo contener, venció al enemigo, a la muerte, y como Él la venció, todos los que estemos en Cristo venceremos de la misma manera, y nuestra garantía de la resurrección y no estar de muerte todo el tiempo, sino pasar a vida, ahí nosotros estamos seguros. No solo eso, sino que Él tiene el poder también, Jesucristo, de que haber vencido la muerte, sino tiene el poder para determinar quién más será librado junto con Él. Y esto es a todos los que Él, el Padre, le dio a Él, ¿ok? Y pertenece y es parte de su cuerpo. El libro de Apocalipsis asume que los cristianos, fíjense aquí lo que comentaba ahorita, esa seguridad, el libro va a asumir que los cristianos van a sufrir y aún morir por su fe. El propósito de Juan es prepararlos para esas realidades, mientras también asegurarles que Dios es fiel y ha preparado una recompensa eterna con un valor mucho mayor a una prueba temporal que ellos puedan estar pasando en el mundo. En ese tiempo de Juan está también hablándoles. No es que va a venir, esto ya viene desde Juan, ¿ok? No es algo que no estamos ahorita y nos quitamos de esos errores de tribulación y de otras cuestiones de milenio, etcétera, etcétera. No entran en este tipo de narrativa. Simplemente no entran. Y este tipo teológico es lo como estoy demostrando y comentando, es totalmente fluido. De otra manera, para poder entender o interpretarlo, tengo que destrozar versículos para que puedan entrar. El profeta ahora se da una tarea, o se le da, perdón, una tarea en el versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Fíjense bien, las que has visto presentes, las que son también presentes y las que van a suceder, porque ya inició y continuará. Este comando o esta instrucción tiene tres partes. El primero es el ángel le dice a Juan que escriba lo que ha visto. Esto eventualmente será todo el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Esto es lo que va a venir terminando siendo. Las series de visiones tratarán de cosas que son las cosas que tendrán que pasar. La primera frase, enfatiza que ya está pasando en el tiempo de Juan, como el resultado de la resurrección de Cristo, su ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo. Vean que ya inició, y esto es lo mismo que está diciendo Juan. No es que uno está interpretando, se está diciendo total ahí claramente. Estos eventos han iniciado los últimos días del reino que Daniel profetizó. Quiere decir que ahora Juan, como lo habíamos visto anteriormente, Juan está viendo el cumplimiento de lo que profetiza Daniel en este momento que está viviendo Juan, el inicio. Esto no es algo que va a suceder más adelante o cuando Cristo regrese, sino que ahora ha llegado. Y esto también dispensacionalmente hay muchas cosas que esperan que no, eso va a seguir, se va a cumplir, todavía no se tiene. No, ya está ahora, porque ya llegó. La segunda frase alude al hecho que las cosas que están ocurriendo en el presente son solo la iniciación de una serie de eventos, los cuales eventualmente cubren todo el tiempo de la iglesia. Centramos nuevamente en la iglesia. Vean que ya Israel no tiene nada que ver, absolutamente ya nada que ver. ¿Por qué? Porque todas estas, como veíamos, profecías, especialmente la de Génesis 19:6,
que dice que habla a Israel, pero ahora en Apocalipsis lo ve y lo cumple en la iglesia. Por eso ya deja de ser. Y eso es congruente con lo que habla Pablo en Efesios, que de dos pueblos hace uno, el nuevo Israel. Estos eventos se describirán en las visiones que seguirán en Apocalipsis, en los demás capítulos, iniciando con la muerte y resurrección de Cristo y concluyendo con su regreso final, y a punto que no son regresos, porque, por ejemplo, la idea de que viene un rapto es un regreso de Cristo. Y la Biblia nunca habla que viene dos veces, va a venir antes, o sea, tiene otras venidas y después ya viene al final. Eso es un absurdo, totalmente un absurdo. No aparece así. Él viene a juzgar y se termina todo. Y habla que lo van a ver y habla de otras cosas. Y en el rapto vendría escondido, silencioso, que nadie lo viera. Y en ninguna parte pasa eso. Tanto en el Antiguo Testamento ni como en el Nuevo Testamento por Pablo, nada habla de ese tipo de cosas. El capítulo concluye cuando Dios revela un misterio al profeta en Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, es la tercera parte, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El uso de la palabra misterio aquí va otra vez a indicar a otra alusión que se le hace a Daniel. En Daniel 2, del 29 al 30, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, cuando Daniel va a interpretar ese sueño, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí, dice, me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Este versículo nos da el fundamento bíblico para entender la profecía del Antiguo Testamento como un misterio que es cumplido en Cristo. Lo que Cristo revela aquí a Juan representa un entendimiento total de lo que Daniel vio en su visión, solamente como un misterio, porque el misterio es claro que está oculto, pero ahora ya está totalmente expuesto y cumplido en Cristo. El misterio de la profecía del Antiguo Testamento será cumplido de una manera inesperada. Fíjense bien aquí, la realidad que la soberanía, ahorita ya hablamos de Cristo, que gobierna sobre la historia, es experimentada donde los cristianos están sufriendo. Vean la relación, la soberanía, o sea, van a sufrir, va a haber problemas o hay problemas, y aún así Cristo gobierna. Cristo está. Es por eso que Apocalipsis no se debe de leer con temor, porque estaremos Cristo gobernando y soberano. Cristo ejerce su autoridad mientras Él está parado en medio del candelero. Eso es lo que estábamos leyendo. Él está ahí ejerciendo su autoridad. Él camina entre las iglesias, aunque se encuentren en sufrimiento. Y esto se va a ver en los capítulos 2 y 3. Este mismo misterio que estábamos hablando, ahora, como comentario, se expresa sobre todo en la cruz, en el que por medio, el que hizo todas las cosas, fue sujeto a la peor muerte que se podía tener en ese tiempo. ¿Ok? Es algo así medio, digamos, absurdo, pero este mismo misterio se ve reflejando porque apunta a Cristo. En 1 Corintios 2:17 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, observen, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ok? Y dice, el avance y naturaleza del evangelio es descrito como un misterio. ¿Ok? En Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Esto habla del evangelio. Así que
Todo esto pone el escenario ahora para las cartas a las iglesias que se van a hablar en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el cual lo vamos a estar viendo la próxima sesión, iniciando con las primeras cartas. Así que los invito a que chequen nuevamente esta sesión en el canal de YouTube de Detox Teológica.